1. Estamos en la clase de estadística y vamos a ver sumatorias y factoriales. Sumatorias y factoriales, pues aquí tenemos un claro ejemplo, ¿verdad? Donde dice que n va a ir a representar el último número que debe sumarse. Y es el índice que identifica el primer elemento que va a ser sumado. Y xi dice que es la variable con subíndice que representa el elemento, ¿verdad?, del conjunto. Y la m, y este símbolo significa sumatoria, ¿verdad? En este caso, cuando existan este tipo de casos, como por ejemplo que esté la m acostada, aquí hay un ejemplo, un 2, y aquí haya vamos a decir un 3 con valor de x y quiere decir exactamente que yo voy a ir a sumar n dice que representa el último número que va a ser sumado. Eso significa sumatoria, entonces lo único que debemos de saber es que vamos a ir a colocar x1 más x2 y cada uno de estas de esta variable x vale 3, ¿verdad? Vale 3, ¿verdad? Porque así me lo está indicando el índice. Entonces va a ser el número de valores que va a ser sumado, ¿verdad? Y este xi nada más funciona para indicar cómo debemos o cómo va a aparecer, ¿verdad? Entonces esos serían los conceptos más básicos. En este caso, vamos a iniciar con el primer valor. Observemos que aquí tenemos x1, nos están dando el valor de x2 y x3. Tres valores que van a ser sumados. Entonces, en el primer valor, lo único que debemos de tomar en cuenta es lo siguiente. Que aquí nos está indicando que este símbolo, ya sabemos que significa sumatoria. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? Vamos a colocar el valor de x. El primer valor de x, entonces, va a ser así. x1 elevado al cuadrado más x2 elevado al cuadrado más x3 elevado al cuadrado. Así es como se representa. Pero entonces hablando más claro con esto, se va a ir a hacer lo siguiente. En este caso voy a ir a sustituir el valor, que aquí es 3 elevado al cuadrado, más el valor 2 elevado al cuadrado, más el valor 4 elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos que 3 elevado al cuadrado nos da 9. Vamos a ponerlo de otro color. Nos da 9. Aquí el valor nos da 4, ¿verdad? Y aquí 4 elevado al cuadrado nos da 16. Entonces hasta el final, ¿qué debemos de hacer? Sumar todos estos. En este caso, aquí nos da como resultado 29. Hasta el final la sumatoria, o sea, el valor total de esto es 29, ¿verdad? Ese sería el resultado o la respuesta. Aquí es muy diferente. Miren que aquí nos está diciendo que debo de sumar primero todas las x. Miren, esto se representa así. Voy a colocarlo de ese color. ¿Qué quiere decir? Que todas las x, ya ahora voy a colocar x1 más x2 más x3 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Entonces, ¿cómo se representa esto? En este caso, 3 más 2 más 4 elevado al cuadrado. Entonces, hasta el final, ¿cómo debemos de trabajar esto? Veamos aquí. Primero sumamos todo lo que está en el paréntesis y hasta después ejecutamos la potencia, ¿verdad? En este caso, 3 más 2 son 5. Aquí serían 9, ¿verdad? Y todavía me queda el exponente, ya sumé todo.
Entonces aquí la respuesta al final es 81, ¿verdad? Entonces, así es como se representa esto. Aquí pues es lógico, ¿verdad? Entonces, dice que primero tengo que hacer la sumatoria de estos, o sea, de todas las X, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me está indicando ahí? Que yo voy a ir a hacer lo siguiente. Yo tengo que sumar, ¿sí? Sumar todo lo que sea X. Es decir, ¿cómo se representa esto? Se representa así. Un ejemplo, aquí x1 menos 1 más, ¿verdad? Porque aquí está la sumatoria. En este caso, x2 menos 1 más x3 menos 1, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está indicando de por sí este valor, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Entonces, aquí está, vamos a empezar a hacer esto. Y vamos a decir, ¿cuál es el valor de x1? Es 3 menos 1 más 2 menos 1 más. Debemos de saber que el menos 1 es un valor constante. 4 menos 1, ¿verdad? Y aquí el ejemplo más claro es lo siguiente. Por ejemplo, que aquí vamos a realizar la resta. O sea, debemos operar todo lo que está en el paréntesis. Y veamos como que aquí me queda específicamente 2 bajo el signo, 1 bajo el signo y aquí 3. Entonces, al final, ¿cuál es la respuesta? 2 más 1 son 3 más 3, 6. ¿Verdad? Entonces, claramente que esto no se va a limitar a esto. Pueden aparecer y1 es igual a 2, ¿verdad? Pueden aparecer también y. Es decir, puedo hacer una sumatoria donde yo diga esto, ¿verdad? Cuando pasa esto es una multiplicación. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo voy a colocar, por ejemplo, vamos a hacer cuenta con el valor de x es 3 y el valor de x es 2. Y que hayan otros valores, ¿verdad? 3 más 2, es decir, primero tengo que hacer esto. La sumatoria de x y y. 3 por 2 son 6. Vamos a hacer de cuenta como que existe otros valores. Por ejemplo, 4 por 2. ¿Verdad? Entonces yo bajo el signo y 4 por 2, 8. Y hasta el final, pues aquí coloco el resultado, ¿verdad? Entonces, esto sería el pequeño ejemplo que queda para esto. Entonces, no se les olvide, pues, verlo más despacio, pausar el video